El evangelio que vamos a meditar es San Juan capítulo 6 versículo 30. Miren, San Juan 6, 30. Jesucristo estaba haciendo obras y señales y milagros, y Jesús estaba haciendo varias cositas. Y llegaron los fariseos, los saduceos y los judíos, le dijeron, bueno, a ver, denos una señal, pero que esa señal a nosotros nos dure y nos aclare que tú eres el Hijo de Dios. Si nos das una señal, nosotros sabremos que tú eres el Hijo de Dios. A ver, denos una señal. Y Jesucristo llegó y dijo, bueno, le voy a dar una señal. La señal que Jesús va a dejar es la sagrada Eucaristía. Gracias a los discípulos de Emaús que le dijeron, Señor, quédate con nosotros, Jesús le pudo dar una señal. Y gracias a esa señal, oigan, hoy día ustedes y yo podemos tener a Jesucristo. Y hoy día ustedes y yo en cada iglesia tenemos la Eucaristía. Y cada vez que llegamos a la iglesia nos arrodillamos. Y cada vez que llegamos a la iglesia nos encomendamos a Dios. Porque Cristo nos dejó esa señal. Gracias a los incrédulos, gracias a los apóstoles y gracias a la iglesia, hoy día tenemos la Eucaristía. Por eso es que el Satanás, el diablo, el chamuco, el chancla, como usted lo quiera llamar, ataca siempre al sacerdote y ataca siempre la Eucaristía. Ataca al sacerdote con calumnias, con quejas y con chisme. Y ataca la Eucaristía a través de los protestantes que llegan a sus casas a decirle, ¿para qué se va a comer esa galleta? Eso es una galletica. Eso que usted tiene, eso, ¿para qué se lo va a comer? No comulgue, no se confiese. Los ataques más grandes que tenemos en la fe es a través de la Eucaristía. Y el día en que usted deja de comer a Jesucristo y deja de recibir la Sagrada Comunión, se enfría. Y después de que se enfría, se seca. Y después se muere. Y después arde. Porque Jesús dijo en San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y mucha gente dejó de comulgar. Y mucha gente dejó de recibir la Eucaristía. Porque Jesús dejó la señal y en vez de hacerle caso a Jesús, le hicieron caso a los protestantes, le hicieron caso a los ateos y le hicieron caso a todo el mundo menos a Dios. Vamos a meditar el evangelio pues de San Juan capítulo 6 versículo 30 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja los buenos y llegó la hora. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Le hicieron un reto. Le dijeron, bueno, queremos creer en ti. Pero si usted quiere que creamos en ti, ¿qué le pidieron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué señal milagrosa? ¿Qué le pidieron? ¿Qué señal? ¿Qué le pidieron? Una señal, no cualquier señal, una señal milagrosa. Cristo hizo muchos milagros. Cristo hizo muchas señales. Cristo hizo muchos prodigios. Pero los discípulos, los apóstoles y la gente le pidieron una señal por encima de todo. Por ejemplo, ahí mismo, si retrocedemos al versículo 10, miren una señal que Jesús hizo, que Jesús realizó, dice la Biblia, San Juan 6:10. Habían 5,000 hombres.
sin contar mujeres y niños. ¿Cuál fue la señal? Multiplicó los panes y alcanzó para todos. Y no solo alcanzó, sino que también ¿es una señal o no? Sí. Y cuando la gente vio esa señal, dijo: Naguará, tú eres el Mesías, eres el rey, vamos a proclamarlo. Y Jesús, no, se fue para el monte, se fue para la montaña. Miren cómo lo dice el versículo 10. Oigan. Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres. ¿Cuántos eran? En número de unos 5,000. ¿Cuántos eran? 5,000. Yo cuando hago la joya solear en Venezuela me casa como para 600 personas. ¿Y son unas joyotas? ¿Usted imagina darle de comer a 5,000 hombres? Que son los que más comen, sin contar las mujeres y los niños. Eso es mucho. Y esa señal la hizo Jesucristo. Habían como 5,000. Estamos hablando de señales y estamos leyendo San Juan. Pero la señal que le pidieron no es una señal cualquiera. Es una señal milagrosa. Oigan, escuchen. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, oigan, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos. Les dio sopa y seco, todo completo, todo lo necesario. Versículo 19, otra señal. Jesucristo se despide de la gente. Estos son los evangelios que hemos escuchado anteriormente. Se despide de la gente y se va para la montaña. Y los discípulos agarran la barca y se van. Pero resulta que en el camino las olas empezaron a estremecer la barca. Otra señal. Jesús camina sobre el agua. Cuando la gente se dio cuenta, estamos leyendo solamente San Juan 6. Cuando la gente se dio cuenta que Jesús había multiplicado los panes, cuando la gente se dio cuenta que Jesús había caminado sobre el agua, dijeron: Jesús, les toca darnos una señal milagrosa para que creamos en ti. Y entonces Jesús deja la sagrada Eucaristía. Esa es la señal milagrosa. Miren, 19, versículo 19. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. ¿Cómo venía Jesucristo? Caminando sobre el agua. Jesús venía caminando. Otra señal que iba a realizar: Jesús caminó sobre el agua. Cuando la gente vio que Jesús multiplicó los panes, cuando la gente vio que Jesús caminó sobre el agua, ahí sí el versículo 30 le dijeron: Señor, danos una señal para que nosotros creamos en ti. Y entonces Jesús dijo: yo le voy a dar una señal. Y entonces nos va a dejar la sagrada Eucaristía como señal para que ustedes y yo creamos en Jesucristo. Si usted quiere creer en Cristo, la manera de creer en Cristo es a través de la sagrada Eucaristía. ¿Ustedes creen en Cristo, sí o no? Sí. Vamos a ver, Arturo, voltee para allá. Levanten la mano los que creen en Cristo. Amén. Den la mano arriba los que comulgan.
Ah, caramba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bajen la mano, bajen la mano. ¿Cómo me explica usted que usted cree en Cristo y no comulga? ¿Cómo me explica usted que cree en Dios y no recibe la comunión? ¿Se da cuenta? Ay, padre, ya hasta me grabó. ¿Quién lo manda a venir? Ya empezamos mal, padre, ya se metió conmigo. No, si usted dice que cree en Dios, debe notársele. Si usted dice que cree en Cristo, debe saber que hay una señal que debemos recibir, que es la Sagrada Eucaristía. Si usted dice que cree en Dios y no comulga, ¿qué fe tiene? ¿Qué fe tiene? Es como que yo diga, yo soy sacerdote y yo no celebro la misa. Yo soy sacerdote, una fe vana. Yo soy sacerdote, pero yo no confieso, yo no hago un bautizo. ¿Qué tipo de sacerdote soy? Si yo digo que creo en Dios, hay una señal. Si yo digo que creo en Cristo, hay una señal que ustedes y yo tenemos para creer en Cristo. Y se llama la Sagrada Eucaristía. Y ustedes pueden ver que mucha gente va a la misa. Y les felicito que estén aquí, les felicito que hayan traído la palabra. Y créeme que me siento contento. Pero que usted crea en Cristo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y no comulga. Padre, porque no me he casado. ¿Y qué está esperando para casarse? Padre, porque no me he confesado. ¿Y qué está esperando para confesarse? Padre, porque no he hecho la primera comunión. ¿Y qué está esperando? La señal que Cristo nos dejó se llama la Sagrada Eucaristía. Y ustedes y yo, en vez de recibirla, la estamos despreciando. ¿Para qué nos la dejó Cristo? Para que ustedes y yo creamos en Él. Entonces usted no puede decir que es un creyente si no comulga. Usted no puede decir que cree en Cristo si no recibe la comunión. Porque dice Santiago, el diablo sabe que existe Dios y hasta tiemblan los demonios. ¿Sí? Tener fe no significa solamente yo voy a misa y alabaré y amén. No, Señor, que se le note. Miren el versículo 30 de nuevo, San Juan capítulo 6, versículo 30. ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es la señal milagrosa? La Eucaristía. A través de la Eucaristía es que podemos creer en Cristo. Y tristemente mucha gente va a la misa y no comulga. Miren, vamos a ver cómo Jesucristo se queda en la Eucaristía. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Pero vamos a leer el versículo 27. En el versículo 27 y siguiente de San Lucas, capítulo 24, dice: Jesús iba a hacer que iba a caminar un poco más. Y los discípulos dijeron: no, Señor, quédate con nosotros, porque atardece. Y dice la Biblia, y entró para quedarse con ellos. Cuando agarra el pan y lo parte, dice la Biblia, no se fue, desapareció. Lo que significa que Cristo se queda en el pan. Y por eso cuando van a contarle a los otros le dicen: Jesús se nos apareció, nuestro corazón ardía y lo descubrimos cuando partimos el pan. Y por eso ahorita lo vamos a leer en Hechos de los apóstoles partían el pan. Y San Pablo en 1 Corintios partía el pan, porque es la manera de reconocer a Jesucristo. ¿Y saben qué me da tristeza? No que un servidor nuevo todavía no haya empezado a comulgar porque es nuevo, sino que un servidor de 20, 30 años todavía no comulgue. Tanto contacto con lo sagrado y todavía no ha comulgado. Porque en Venezuela hay servidores así, que nunca comulgan y sirven en la iglesia. Eso pasa en Venezuela, aquí no, pero en Venezuela. Aquí todos son nuevos. Versículo 27, miren.
Lucas capítulo 24, versículo 27. Ahí va la señal. Miren la señal que Jesucristo nos deja para que ustedes y yo lo reconozcamos, para que ustedes y yo lo veamos, para que usted entienda por qué va a la misa, por qué va a la iglesia y por qué yendo a la iglesia debe ser un buen servidor, debe hacer las cosas muy bien. Oído al tambor y paren la oreja. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Versículo 28, oído al tambor. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Llegó cerca del pueblo donde iba. ¿A dónde iban? A Emaús. Iban llegando cerca del pueblo. Quiero que presten atención a esto. hizo como que quisiera seguir adelante. Dijo Jesús, me voy, chao discípulos de Emaús, voy a seguir adelante, pero escuchen las palabras que le dijeron los discípulos de Emaús a Jesucristo. Paren la oreja. Pero ellos le insistieron diciendo, Ahí viene. ¿Qué le dijeron? quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué le pidieron que se quedara con él? ¿Por qué? Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Es decir, estamos llegando a oscuras, estamos tristes, desamparados. Usted no se vaya, quédate con nosotros. La mejor medicina para la tristeza, para la oscuridad del alma, se llama Jesucristo. Estábamos en México. Me da una risa. Estaba la catedral. ¿Y saben quiénes están ahí al ladito de la catedral? Los chamanes, los brujos de la basílica, los brujos, los chamanes. Yo no entendía eso. Aquí está la casa de Dios, la basílica, la catedral, y al ladito de la catedral, chamanes y brujos. Y yo decía, ¿y esto qué es? El que sale de la iglesia, ahí lo agarran y lo atrapan. Cuando a la gente se le hace de noche, se le hace oscura, en vez de buscar a Jesucristo y decirle, quédate conmigo, no me abandones. Me dejó mi marido, Señor, pero quédate conmigo. Se me murió un familiar, Señor, pero quédate conmigo. Me botaron del trabajo, Señor, pero quédate conmigo. Ahí está la gente haciéndose limpias y lavado de manos y eche humo para allá y una ramada que le echaban ahí. Yo decía, naguara, ¿esto qué era? Yo no había visto eso. Oiga, quédate con nosotros. ¿Por qué? Atardece. ¿Cuál es la petición de los discípulos? Quédate con... No, cuando yo le pregunte cuál es la petición, ustedes van a decir, quédate con nosotros. Miren lo que viene, escuchen. ¿Cuál fue la petición? Quédate con nosotros. Miren lo que viene, porque atardece. Escuchen. Entró pues para quedarse con ellos. Yo quiero que todos presten atención. ¿Qué versículo es? Ese versículo entró. El versículo 29, el final del versículo 29. ¿Qué dice el final del versículo 29? Entró pues para quedarse con ellos. ¿Qué dice el versículo 29? Entró pues para quedarse con ellos. Yo quiero que todos le presten atención a esto. Porque cuando Jesús desaparece, y ustedes lo van a ver, Jesús no entró para irse. Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Qué señal milagrosa nos da? Dice la Biblia. Entró para quedarse con ellos. Y ustedes van a ver que Jesús se va a quedar a través de algo sencillo que se llama el pan. Cuando agarra el pan y lo parte, dice la Biblia, desaparece. Pero Jesús entró para no salir. Entró para estar en la Eucaristía.
Y ese va a ser la señal, y ese va a ser la oportunidad de poder creer en Cristo. Por eso el católico que va a la misa y no comulga, le falta fe. Ay, padre, ya se metió conmigo. ¿Quién lo mandó a venir? Oiga, escuche, pare la oreja. Entró para quedarse con ellos. Oiga. Y mientras estaba a la mesa con ellos, estaba Jesús en la mesa con los 2 discípulos de Maús. Miren lo que hizo. Tomó el pan. ¿Qué agarró? El pan. Agarró el pan. Pronunció la bendición. Lo bendijo. Lo partió. ¿Qué hizo? Lo partió. Y escuchen, ¿entró para qué? Para quedarse con ellos. Cuando Jesús agarra el pan, lo bendice, lo parte, miren lo que viene. Y se lo dio. Se lo dio. ¿Y qué pasó? En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué pasó cuando partió el pan? En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Señor, danos una señal para que creamos en ti. Jesús se sienta a la mesa, agarra el pan, lo bendice, lo parte, se lo da. Y en ese momento se le abrieron. ¿Los tenían cerrados? No, estaban caminando, venían 11 kilómetros caminando. ¿Cómo van a estar ciegos? Los ojos del alma los tenían cerrados. La Eucaristía, por más que usted quiera ver, no lo va a ver. Por eso cuando usted ve a alguien que diga, uy, es que yo estoy viendo a Jesús en la Eucaristía, ahí le veo una patica, mire la patica. Es que yo, padre, yo tuve una visión con la Eucaristía y yo vi a Jesús en la Eucaristía así. ¿Tenían los ojos cerrados? No, los tenían abiertos, pero con sus ojos abiertos no podrá ver a Cristo en la Eucaristía. Es decir, debes despertar la fe. En ese momento se le abrieron los ojos. ¿Qué más? Y lo reconocieron. Lo reconocieron. Dice la Biblia, el versículo 29, ¿se acuerdan? Entró para quedarse con ellos. Lo reconocieron y ¿qué pasó? Pero él desapareció. ¿Qué pasó? Pero él desapareció. ¿Se fue Jesús? No, desapareció. ¿Y dónde se quedó? Entró para quedarse con ellos. ¿Dónde se queda? En el pan. Por eso la señal que Jesucristo deja a sus discípulos es la Sagrada Eucaristía. Y el versículo 32 dice, escuchen. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuál es la manera para que ustedes y yo podamos reconocer a Cristo y nuestro corazón arda y así podamos recibir la Sagrada Comunión? A través de la Sagrada Escritura.